Pero en fin, no tarde en llegar. Pues nada, darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Gilberto Lavenal, y su tema es súper importante en la actualidad, y sabemos la forma tan veraz y valiente en que expone sus temas. Pues sin más que decirles, le damos la palabra a nuestro amigo y compañero licenciado y periodista Gilberto Lavenal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues prácticamente nos conocemos todos, ¿verdad? El tema que quiero exponerles, algunos pueden decir que es un tema trillado, ¿verdad? La corrupción es un cáncer social, pero van a decir, corrupción, cualquiera puede hablar de corrupción, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que pues he estado trabajando, he estado escribiendo bastante sobre casos concretos. O sea, esto que traigo aquí, pues en principio es para pantallarlo, ¿verdad? Para mostrarles que sí leo. Sí, yo fui primera pantallada. Sí, para que demostrarles que sí leo, y además que lo que les voy a hablar está documentado. O sea, no son imaginaciones. Porque resulta que cuando hablamos de corrupción, todos nos imaginan. Ya traemos una idea, un concepto en la mente de lo que es la corrupción, pero la verdad, la realidad supera exageradamente la imaginación que podemos tener. Ni nos imaginamos hasta qué grado llegan este tipo de cosas. Quiero contarles que al principio de esta administración empecé a escribir sobre algunas cosas que yo percibía o que me decían, pero que no tenía propiamente a la mano documentos, pero hablando de las leyendas urbanas del alcalde justamente. Es el personaje central de esta plática, que no es el único, lamentablemente, y presionó a una amistad mía para platicar conmigo. Yo, en principio, mi respuesta fue que no me tenía ningún interés en platicar con él. Pues mi amiga me insistió, y por quedar bien con mi amiga, pues al vender su petición, fui a platicar con el exalcalde al primer piso del restaurante de Las Torres. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? Yo muy atento. Pues lo único que te puedo pedir es que no andes escribiendo mentiras de mí. Y yo nunca peleo con nadie así, ¿no? ¿Para qué? No tiene caso. Aprendí a escribir, y lo que yo quiero decir lo escribo, ni siquiera me quedo con la idea, ¿no? Lo escribo, no me quedo con las ganas. Porque no ha habido motivo o forma de que me reclame, ¿verdad? Cuando citó recientemente una conferencia de prensa, yo dije, pues va a anunciar que va a presentar una denuncia, algo, ¿no? No. Se fue contra el director general del periódico El Mexicano y no contra mí, ¿verdad? Entonces, por algo será. Pero vamos, dos temas son básicos en la actual administración. Me voy a ir con uno de ellos, para mí uno de los importantes, es lo del programa de las luminarias. Con esa sola plática de las luminarias bastaría para que nos lleváramos el tiempo de la exposición. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, ¿sí? El programa de modernización del sistema de alumbrado público en Tijuana fue un invento de Jorge Ramos. Bueno, eso de invento, lo digo, ¿verdad? Pero también yo les explico que los políticos no crean que son muy ingeniosos, que no sean así, qué buena onda, traen ideas para hacer tranzas, pero no. Lo que ocurre es que hay tecnócratas que ya están establecidos en alguna parte del país, generalmente en la capital del país, que se la llevan recorriendo el país proponiendo tranzas. Y les dice, mira, te presento este proyecto, ya lo aplicamos en tal parte y funcionó a todo dar. Mira, te presento esto. Y entonces ven la rentabilidad y lo aplican. Entonces quiero decirles que el sistema de alumbrado público, el programa para modernizar, lo inventa Jorge Ramos en junio del 2010, ¿sí? Se hace en abril del 2010 en una sesión de cabildo donde ni siquiera se pasó comisiones, hizo la propuesta y en el mismo acto se le aprobó. De inmediato le aprobaron que convocara a una licitación pública, porque dijo, la Obras Públicas le dijo que renovar el sistema de alumbrado público costaba 3
399 millones de pesos. Entonces lo propuso, dijo, adelante, que lo haga. Entonces el ayuntamiento no tiene facultades, hay que licitarlo, y se hizo todo el procedimiento. Se publicaron los acuerdos en el periódico oficial, se publicaron sí se publicó la licitación, ¿sí? Pero resulta que era su último año de administración y se le hizo bolas el engrudo con el famoso PIDE, el programa de integral de repavimentación de la ciudad, y además que le dio mucho dinero. Estábamos hablando que de cerca de 3,000 millones de pesos. Obviamente en ese tipo de programas, que Cemex fue la que se encargó de abastecer a la ciudad del concreto y del proyecto, pues le dieron una buena utilidad definitivamente. Antes de ser alcalde se andaba muriendo de hambre, pedía prestado. Cuando terminó ya tenía casa en San Diego, ¿sí? Carro blindado, y todavía le sobró recursos para seguir haciendo cosas. Pero algo absurdo, en abril del 2010 decía, se le acuerda, pero se hace un contrato no recuerden, en abril del 2010 lo inventa Jorge Ramos. Un año después Bustamante hace lo mismo. En junio del 2011 le propone a los regidores, también en una sesión de cabildo, no lo pasa a comisiones, y le dice: quiero modificar el acuerdo cuando le aprobaron a Jorge Ramos que licitara por 400 millones de pesos. Dice: yo sí sé de negocios, no necesitamos tanto, yo les propongo un proyecto más modesto en 140 millones de pesos. Y se lo autorizan, que le modifique para que licite no por 400 millones de pesos, nada más por 140. ¡Qué buena onda! Y él les dijo: recuerden que sé de negocios, ¿ok? Sin embargo, lo hacen en un contrato de arrendamiento puro que hasta ahorita todavía nadie puede justificar del todo, ¿verdad? Entonces, en un contrato de arrendamiento, y dice uno: ¿y por qué? Bueno, es que por la cantidad del monto, los 140 millones de pesos, 144, tenía que haber presentado el proyecto a la legislatura para que la legislatura lo aprobara. Y alguno por ahí pudo haber metido la mano y hubiera dicho: no, oye, ¿cómo quieres que te apruebe tanto para rentarlas? A principios de esta administración, cuando empezó a surgir este tema, el regidor Felipe Ledesma es economista, y hizo un ejercicio muy sencillito para los economistas, ¿verdad? Agarró el contrato de arrendamiento, donde ahí vienen las cantidades y calidad de las lámparas que se iban a instalar. Revisó a través de internet los costos y dice que las 43,000 lámparas que se iban a instalar tenían un costo de mercado de apenas 30 millones de pesos, 29 millones y fracción. Entonces, esa es la gran diferencia entre un costo de 30 millones de pesos y rentadas costaban 144 millones de pesos, ¿sí? Entonces, se hizo el contrato de arrendamiento en septiembre del 2011, ¿sí? Se les pide fianza, pero había una clausulita ahí en el contrato de arrendamiento que decía que en caso de que el ayuntamiento pagara el precio de la renta, podría adquirir las lámparas. No dice, la palabra adquirir no significa que soy el dueño. Se puede adquirir en arrendamiento, se puede adquirir en comodato, o sea, adquirir es recibirlas, pero hay muchas formas. Entonces, como que no les quedó muy claro qué se iba a adquirir o en qué condiciones, entonces hicieron una adenda, le llaman, un agregado al contrato de arrendamiento en noviembre. O sea, el contrato de arrendamiento lo firman en septiembre de 2011, en noviembre hacen una adenda donde ahí especifican un poquito más, que una vez que se termine de pagar, se reforma la cláusula del contrato de arrendamiento, dice que una vez que termine de pagar, el gobierno municipal efectivamente adquirirá las lámparas. O sea, pero aún así seguía siendo un acto futuro, ¿ok? Pues resulta que en esta adenda se establece que el ayuntamiento va a pagar, ¿sí?, por adelantado, era 36 meses, iba a pagar
a 26 meses, iba a pagar 25 meses de renta adelantadas. Cuando todavía no se instalaba ni una sola lámpara, ¿sí? Se comprometió Bustamante a pagar por adelantado. Bueno, las malas lenguas dicen que él pidió su mochada. Él alega que era su hijo el que estaba de intermediario, pero es puro cuento, ¿sí? Y que por lo tanto le dijeron, pues si quieres tu mochada, pues páganos. Y entonces les pagó en una sola exhibición 25 meses, les pagó déjenles digo, 141 millones de pesos. Le quedó de ver el último mes de renta de noviembre del 2012, cuando él terminaba su administración. Entonces, como no les pagó el último mes, por lo tanto el ayuntamiento no adquirió en propiedad, o sea, no surtió efectos esa cláusula. Ahorita todavía se sigue debiendo ese mes. Sin embargo, yo les advierto, pues, afortunadamente uno trae título, pero trabaja como abogado, entonces uno entiende estas cosas. Yo les digo, cuando una licitación pública se hace para comprar, es para comprar. Cuando una licitación pública se hace para rentar, es para rentar. Esta se hizo para comprar, y por lo tanto la naturaleza del contrato no se puede modificar con una clausulita, porque no es lo mismo si yo convoco a todos los que me quieran vender que si yo convoco a todos los que me quieran rentar. Entonces es un fraude a la ley y un fraude a los participantes que yo este contrato de arrendamiento lo convierto en un contrato de compra-venta, porque los demás dijeron, me hubieras aclarado que lo querías así, yo te lo hago. Entonces ese es un principio de fraude. Entonces les decía, pagó por anticipado las rentas. Se comprometieron a entregar las lámparas en un precio determinado, se les acaba la administración y no alcanzaron a terminarla, y pasó algo muy interesante. Resulta que siendo una empresa sola base, se supone que es una empresa de mucho prestigio, que hace muchos trabajos de esos a nivel nacional, no fueron capaces de mandar a un técnico que revisara cómo estaba el sistema eléctrico, y no se percataron que el sistema eléctrico de Tijuana son puros parchecitos, y que hay lámparas que funcionan con 110 y hay lámparas que funcionan con 220. Las lámparas nuevas que se iban a instalar, todas operan con 220. Entonces contrataron, o sea, fue puro cuento, diríamos, el nombre de la empresa, porque aquí subcontrataron trabajadores en empresitas pequeñas, y le dijeron, ahora te doy, instálame 100 lámparas, y lo único que hicieron, quitar y poner, pues más se tardaban en ponerlas y en subirle el switch, y se apagaban. ¿Por qué? Por la capacidad de intensidad eléctrica que requerían, no era insuficiente. Por esa razón la gran mayoría se apagaron y no sirvieron. Como las instalaban y no servían, Bustamante no les quiso pagar el último mes y se le acabó el tiempo. O sea, se le hizo bolas el engrudo, definitivamente, ¿verdad? Sin embargo, en noviembre del 2012, en su segundo informe de gobierno, Bustamante dijo que la ciudad ya estaba como un arbolito de Navidad, que había resuelto ese problema gracias al sistema de alumbrado público que se había instalado, cuando no era cierto, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante. Resulta que el 20 de septiembre del 2013, como se le acababa el tiempo, ya le quedaban 2 meses para terminar su administración, y no le terminaban las lámparas y todas estaban malas, entonces Bustamante quiso lavarse las manos y presentan el 20 de septiembre de 2013 presentan una demanda exigiendo el cumplimiento del contrato, para de esa manera hacer que incurrieran en responsabilidades y poderse quedar con la fianza, que era por el monto del valor esto. Y en apariencia, oh, qué buena onda, pues Bustamante estaba reclamando o protegiendo el patrimonio de la ciudad, ¿verdad? Pero resulta que tiene 2 fallas básicas. Para empezar, cuando yo celebro un contrato y yo quiero exigir el cumplimiento a la otra parte, yo debo haber cumplido con el contrato. Entonces ellos debían un mes de renta,
y entonces no podían exigirle. Entonces le dijeron en la demanda, bueno, yo te he pagado tanto, pero pido en los puntos petitorios de la demanda, pido que se me considere que ya pagué el precio total porque reparé 23,000 lámparas con personal del ayuntamiento, y entonces pues eso es en demasía el mes que me faltaba. Aparentemente a un ciudadano común y corriente es lógico, ¿verdad? Pero no, cuando yo le digo a una persona que el objeto que me vendió lo tuve que reparar porque estaba defectuoso, yo le estoy dando pie para que esa persona, cuando yo le reclame que me entregue la fianza, va a decir, espérate, ¿cómo te lo voy a poner? Porque yo te las instalé buenas y tú las echaste a perder. Y les digo el ejemplo muy fácil. Si ustedes compran una lavadora y cuando llegan a su casa y la ponen a trabajar y falla, y ustedes le dicen al mecánico de la esquina o ustedes mismos le meten mano, ya que hicieron tanto, batallaron tanto, van a la empresa y le dicen, oye, por más que la lucha que le hice no funcionó, le voy a decir, ¿le metiste mano? La fianza dice que si tú le metes mano, la garantía ya no funciona. Entonces, esto fue plan con maña, para que la ciudad no ganara la demanda, e incluso se dice por ahí que ya estaba planeado para perderla y aquí le iba a costar a la ciudad en gastos y costos de juicio unos 30 millones de pesos. Y entonces las partes, o a lo mejor la gente de Bustamante, ya estaban arreglados para que se iban a ir al 50-50. Yo les digo que los de Edna Romo no inventaron el 50-50. Bustamante ya lo aplicaba, Pero algo muy interesante en esta demanda, el contrato de arrendamiento, que es un absurdo por completo, tenía 2 cláusulas penales. En una cláusula penal decía, en caso de incumplimiento por parte de la arrendadora, nos va a pagar al gobierno municipal el 10% del valor del negocio. ¿Sí? Pues está fabuloso. Y otra más decía, en caso de incumplimiento, le pagará al ayuntamiento el 10% mensual del valor del negocio. Pero curiosamente, en esta demanda no se hacen valer las cláusulas penales. ¿Será esto una tranza? Por ese solo hecho, el gobierno municipal debió haber levantado actas administrativas y debió haber hecho una denuncia penal en contra del abogado, del jurídico Roberto Dorica. Y ese individuo ya debería estar en la cárcel. Le pagaban para defender a la ciudad, no para hacer trances. Y esto no se perdona, no es una omisión de descuido. No, señores, cuando hacemos una demanda de este tipo, lo primero que nos vamos es a las cláusulas penales. Para eso se establecen, es un castigo y el otro se tiene que cuidar. Pero aquí, les decía, es algo especial. Les quiero hacer la observación. Roberto Ordorica, les quiero hacer la observación que Jorge Ramos quería hipotecar a la ciudad por 15 años. La concesión que quería era por 15 años. En el caso de Bustamante nada más era una renta por 26 meses, pero al final de cuentas las lámparas no iban a ser nuestras. Bueno, de acuerdo con el proyecto de Jorge Ramos de 400 millones de pesos, debieron haberse instalado en Tijuana 847,000 lámparas. Sin embargo, habiendo sido en el 2010, todavía estaríamos hasta el 2025 pagando el alumbrado público, ¿sí? En el caso de Bustamante, a valores de mercado, debimos haber instalado 306,000 lámparas. Pagó el precio total antes de haberlas instalado y sin embargo, gran parte de las lámparas están apagadas. Algunos no lo notamos o lo damos por hecho de que está en penumbra de la ciudad, pero no lo manejamos así a ese nivel, ¿verdad? Entonces, algo especial, quiero comentarles que las lámparas que se retiraron, digamos que fueron 40,000 lámparas, 43,000 lámparas, ¿sí? Se tiraron en un predio en la zona del río y de repente desaparecieron, nadie supo qué pasó con ellas. Muchas de esas lámparas funcionaban porque eran las que alumbraban la ciudad, otras ya estaban fundidas, ¿verdad? Pero otras sí funcionaban. Pues resulta que en cuanto empezó a correrse el ron de qué pasó con esas lámparas, el gobierno municipal, creo Salvador Padilla, que era director de servicios públicos municipales,
contesta una solicitud del síndico social y le dice que se fueron asignadas a las delegaciones municipales y da una lista. 1000 lámparas, ahí está.